eternidad. Yo soy quien tú dices que soy. Yo soy tu hijo muy amado. Yo soy quien tú dices que soy. Yo soy tu hijo muy amado. Tu hijo muy amado. Y los errores del pasado no me definen más. Tú eres mi futuro y mi eternidad. Yo soy quien tú dices que soy. Yo soy tu hijo muy amado. Yo soy quien tú dices que soy. Yo soy tu hijo muy amado. Un hijo muy amado. Miro hacia adelante. Mi presente y mi futuro en tus manos están. Miro hacia adelante. Mi presente y mi futuro en tus manos están. Miro hacia adelante. Mi presente y mi futuro en tus manos están. En tus manos están. En tus manos están. En tus manos están. Eres quien tú dices ser. Eres un buen padre. Eres quien tú dices ser. Eres un buen padre. Un buen padre. Un buen padre. Un buen padre. Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente un domingo para disfrutar de nuestro culto. Y en este día es un día especial para algunas personas, más que para nosotros. Así que quería leerles un versículo. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:14, que Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay otro pasaje para esas pequeñas personas. Dice Mateo también 18, y dijo el Señor: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Qué hermosa edad, la niñez, qué tiempo importante en la vida de cada uno de nosotros, ese tiempo, ¿no? Y mucho más cuando Dios lo ha marcado, cuando hemos tenido la posibilidad, como dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Muy feliz día a todos los niños que están en esta mañana con nosotros, allí en sus casas, y que el Señor les bendiga grandemente en este día. Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana con un testimonio y hermoso tiempo conociéndonos un poco más de cerca, conociendo cómo el Señor llegó a nuestras vidas, cómo conocimos del amor de Dios. Y en esta mañana la que nos va a contar es Patricia de Gadea, Patricia Tapia de Gadea. Así que bueno, Patri, que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Patricia y les voy a contar un poco de mi testimonio. No me crié en un hogar cristiano como muchos de ustedes, pero sí me criaron bajo la fe católica. Asistí a colegios católicos, iba a misa cada domingo o cada sábado a la tarde, y bueno, sabía varias de las historias bíblicas, pero nunca contada desde la palabra de Dios. Seguí creciendo y cuando terminé el secundario me fui a La Plata a estudiar, pero estaba triste, extrañaba un montón, así que empecé a comer muy poco y bajé mucho de peso. Seguí intentando estudiar, pero la verdad es que no me fue bien. Y tomé la decisión de ir a Buenos Aires a trabajar. Estando allá nos casamos con Eduardo y al poco tiempo empezamos a buscar un embarazo. Como no quedaba embarazada, sumado a que trabajábamos muchas horas, nos veíamos muy poco, empecé a entrar en una crisis personal, matrimonial, laboral. Entonces le dije un día a Eduardo: yo renuncio y me vengo a Monte, vos haces de tu vida lo que quieras. Él también renunció a su trabajo y nos vinimos a vivir a Monte. Él enseguida encontró otro trabajo y bueno, yo no. Y a los pocos meses quedé embarazada de Marti. Después de que nació ella, nos vinimos a vivir a esta casa, ya era habitable. Y bueno, estando viviendo acá, vino una señora que le enseñaba de la palabra de Dios a mi mamá. Ella ya había aceptado al Señor y llevaba a mi abuela al club de abuelos. Y bueno, esta señora, buscando a mi mamá, pensando que ella ya vivía acá, no la encontró y me preguntó si me podía visitar a mí. Bueno, le dije que sí, cada semana venía. Hasta que un día, en septiembre del 2001, comprendí realmente que era una pecadora. Si bien yo lo sabía de antes, sabía de Dios, sabía del pecado, pero realmente no lo sabía como hasta ese momento, no lo entendía. Y bueno, ese día hice la oración, recibí a Cristo en mi corazón para que limpie mis pecados y empecé a conocerle. Realmente no me acuerdo el día exacto, pero sí me acuerdo que en ese momento sentí mucha paz. Y bueno, a partir de ese día, esta señora me empezó a enseñar de su palabra. Yo cada día leía, estudiaba, trataba de memorizar versículos y se los decía, y fui creciendo en el Señor. Al poco tiempo empecé a asistir a la iglesia, Eduardo también, y bueno, ya Martí
empezaba el jardín ese año y bueno, así nos congregamos en nuestra iglesia local. Actualmente pertenezco al ministerio de la escuela dominical, enseñando a los más pequeños de la iglesia y bueno, voy creciendo en el Señor, cada día crezco más y entiendo que tuve que pasar por distintas situaciones y tuve que estar en ese lodo para realmente aceptar al Señor en mi vida, para que entrara y me cambiara. Si Él me hubiese dado a elegir esas circunstancias, le hubiese dicho que no las quería, pero entiendo que tuve que pasar por eso para conocerlo. Y bueno, le agradezco a Dios por esta iglesia, por su palabra, y les voy a dejar un versículo, no solo que siempre estuvo presente, sino que en estos momentos de pandemia podemos recurrir a su palabra y encontramos muchos de estos como este versículo en donde dice, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bueno, en estos tiempos también de crisis o de estar encerrados, de querer juntarnos con nuestros hermanos de la iglesia y poder compartir, no lo podemos hacer presencialmente, pero sí tenemos medios y sucedió en una época en donde hay conexiones, en donde podemos estar en contacto. Entonces, también agradecer eso, agradecer que no fue en otra época en donde solamente podíamos escucharnos a través de la radio o por llamadas telefónicas. No existía el WhatsApp, nada, y ahora sí. Entonces, bueno, no quejarnos tanto, pero sí agradecer que Él está y que estamos nosotros también para nuestros hermanos. Y ahora, bueno, los saludo en este día especial. Quiero saludar a los niños y a los jóvenes de nuestra iglesia por su día, feliz día, pero en especial a mis alumnitos, a Matías, a Beatriz, Esteban, Francisco y Evelyn. Que pasen un hermoso día, mis bellos niños, y que disfruten. Bueno, los quiero mucho. Gracias, hermanos. Que disfruten este testimonio. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Qué importante lo que Dios hace en nuestra vida a través de momentos difíciles, a través de personas que circunstancialmente llegaron a nuestro hogar, a través de personas piadosas que ofrecieron visitar, que ofrecieron sin compromiso quizás llegar a compartir con nosotros. Y este fue el caso de Patricia, como alguien trajo la palabra de Dios y pudo entender el mensaje del Evangelio en su vida y aceptar a Cristo como su Salvador. Gracias, Patricia. Que Dios te bendiga. Muy bien, ahora vamos a compartir un aviso muy especial que va a ser para esta semana que viene, que nos trae Ricky. Y como ya se han hecho cosas el día de ayer con los niños, pero hay algo muy especial también para esta próxima semana. Ricky. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, con el cuidado de nuestro Señor. Primeramente, desearles feliz día a todos los niños de nuestras iglesias y que Dios los bendiga grandemente. Queremos contarles que en el día de ayer festejamos su once virtual, el Día del Niño, algo totalmente diferente a lo acostumbrado. Fue raro, pero fue un hermoso programa también. Pero queremos contarles lo que queremos hacer como iglesia, no ya como ANSA, sino como iglesia. Queremos hacer el próximo domingo 23 a las 4 de la tarde, quizás nos vamos a juntar un ratito antes, pero a las 4 de la tarde, repartir una rica merienda, ¿sí? Para que sea el mes de agosto el Día del Niño. ¿Cuál es la idea? Ponernos en un lugar, tanto en el terreno de Tito o en el terreno de un hermano ahí en el barrio Los Claveles, a confirmar, y queremos hacer una merienda. La forma que la municipalidad nos autorizó es preparar la merienda y entregar casa por casa.
en esa merienda también va a ir un Gedeón, una Biblia, un folleto y poder compartir en tiempo de pandemia acerca de la palabra de Dios. Tenemos que tener todo el protocolo que la municipalidad nos pide para hacerlo, que lo vamos a organizar. Así que como iglesia queremos pedirle la colaboración necesitamos tortas, caramelos, leche, chocolate, azúcar, vasos descartables y muchas ganas de participar, ¿sí? Necesitamos gente también para colaborar. Así que en esta semana van a tener el llamado de nosotros pidiendo una pequeña colaboración para lo que va a ser esta oportunidad de llevar el Evangelio a otras personas en lo práctico y en lo espiritual. Así que damos gracias a Dios porque sabemos que va a ser de mucha bendición este tiempo de poder compartir con la sociedad lo que Dios nos dio, ese hermoso regalo de la salvación. Así que día domingo 23 de agosto, reservate la fecha, 16 horas, merendero o algo muy, muy diferente a lo acostumbrado porque vamos a llevar la merienda a la casa. Así que los esperamos y esperen nuestro llamado que prontito le va a llegar. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga grandemente. Bárbaro, muy bien. Entonces vamos a estar atentos, cada uno de nosotros, a ver cómo podemos colaborar, poniéndonos en contacto con Ricky para esta próxima semana. Y vamos a estar, sin duda, muchos de nosotros en ese lugar, haciendo la obra de Dios y pudiendo mostrar el amor de Dios a las personas. Gracias, Ricky. El Señor les bendiga, avanza todo el ministerio que realizan. Y ahora vamos a escuchar una música especial que nos trae el conjunto vocal de Pilar para nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a escucharla. Yo caminé con Cristo desde que muy joven fui. Hace tiempo fue que lo conocí. Admito que hubo días que de camino yo me desvié, mas no me rindo. De algún modo sé que lo lograré. Hoy ves un plan en mi vida. Sé que debo trabajar y prosigo hasta el final. He decidido. Pues en mi mente el cielo está. Tiempo no perderé criticando a los demás, y hay cosas que quiero ya dejar. Oh, ya no quiero más preocuparme con que él dijo. Ella dijo, me dijeron, pues suficiente ya es mi propia vida ordenar. Oh Dios, la noche ha de llegar, y mientras Él lo sé que servirte, te sigo hasta el final. No me detendré
Hermosa canción. Muchas gracias, Coro Pilares. Y qué bueno es pensar en poner nuestra mente en el cielo, poner nuestra mente en las cosas de arriba, buscar cada día, dejar lo que a veces pensamos que es importante, nuestras cosas cotidianas, y las reemplazamos a veces por las cosas eternas y ponemos nuestra atención y nuestro corazón. Pero debiéramos poner nuestra mente y poner nuestro corazón y hacer un sacrificio de entrega cada día de nuestros derechos. Entregar cada día nuestros derechos para pensar más en las cosas que el Señor quiere que pensemos, para pensar en su obra, para pensar en su palabra. Y justamente eso es un sacrificio de entrega. Jim Elliot dijo que no es, y hace unos días yo lo mencioné también, que no es necio, no es nada tonto, aquel que entrega aquellas cosas que no puede guardar, como su vida, como su tiempo, cosas que no podemos guardar. Dice que no es necio aquel que entrega esas cosas que no puede guardar para ganar, como una retribución de parte de Dios, aquellas cosas que son eternas. Él dijo, aquellas cosas que no puede perder. No es necio aquel que entrega lo que no puede retener para ganar algo que no va a poder perder. En el cielo veremos tantas cosas que no se pueden perder. Dice la palabra donde no hay humedad, donde no hay corrosión que pueda perder aquellas cosas que hemos hecho en esta tierra en el nombre del Señor y consagrados a Él. Vamos a escuchar en esta mañana la palabra de Dios y para eso va a estar con nosotros nuestro hermano Osvaldo González. Oramos. Querido Dios, gracias por tener este tiempo juntos, gracias por poder reunirnos de esta manera y por poder estar como familia escuchando tu palabra. Ahora, al escucharla, queremos pedirte que tú utilices a Osvaldo y que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestras vidas y hablarnos como siempre lo haces. Te rogamos, Señor, por nuestra iglesia, te rogamos por las autoridades. Queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos que están en necesidad y en dolor, y que tú guardes y bendigas a cada uno y le guíes en todo lo que tú quieres para sus vidas. Señor, háblanos. Dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes la reunión de hoy. Y bueno, aquí estamos, un poco nerviosos frente al aparatito, ¿no? No es lo mismo estar en la reunión allí, en el salón y compartiendo en cierta forma la energía, el compañerismo, que estar aquí frente a esta camarita. Y la verdad que uno se pone un poco nervioso, pues siente que tiene que hacer las cosas perfectas, como que no puede fallar, como si estuviera haciendo un programa de televisión, ¿no? Faltaría que digamos, bueno, hoy me viste tal tipo, tal tienda de monte, me cortó el pelo en Pelucarte, qué grande el Bembo, Si tengo algún tijeretazo de más por acá, porque me cortaba el pelo mientras mirábamos el partido de Barcelona, mientras se comía 8 goles, pero bueno, después lo pudo arreglar un poquito. Una broma, pero era para descontracturarnos un poquito y poder sentarnos y estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos hoy. Y hoy vamos a compartir algo allí, durante el devocional. Yo estoy atravesando el Evangelio de San Marcos en mi devocional personal y llegué a la historia ahí de Marcos 14, de la mujer que derrama el perfume de nardo puro sobre la cabeza del Señor. Y me puse a estudiar un poco de eso, pues me llamó un poco la atención esa escena y pude comenzar a estudiar un poquito más de eso y fui comparándola en los evangelios. Esta historia aparece también en Mateo y en el Evangelio de Juan, pero yo siempre pensé que también en el Evangelio de Lucas. Y en esta oportunidad, estudiando más profundamente y también viendo algunos otros comentarios, entendí que no, que son dos historias diferentes, que yo siempre las había puesto como la misma. No sé si lo estudié alguna vez y me olvidé o nunca me había dado cuenta, pero la cuestión es que son dos historias diferentes.
Y hoy justamente vamos a ver algo de eso, porque hay muchas similitudes entre las dos. Por ejemplo, tenemos un mismo nombre, pero tenemos dos historias diferentes, parecidas pero diferentes, dos eventos parecidos, tres miradas diferentes, que es lo que quiero compartir fundamentalmente con ustedes, y cuatro lecciones importantes. Así que vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre Celestial, te queremos pedir en esta mañana que tú hables a nuestro corazón, al enfrentarnos a tu palabra, que no solo llenemos nuestra cabeza, sino que tú hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar leyendo justamente la historia allí en Lucas, que es la otra historia. Perdón. Lucas capítulo 7, versículo 36, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, interesante, ¿no? Porque de la boca de este Simón, el fariseo, no salió una palabra, pero Jesús sabía lo que pensaba y le respondió: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le respondió, o sea, Jesús le respondió: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, después que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta comida en la casa de este fariseo, ¿por qué le habrá invitado a este fariseo? Y seguramente quería investigar un poco de este Jesús que andaba por allí diciendo que era profeta, y él quizás no quería hablar en público y lo trajo a su casa para indagar un poco de aquel hombre, de Jesús. Y vemos que este era un hombre, un fariseo, un religioso, un hombre probablemente de la alta sociedad, de allí de aquellos tiempos, un hombre que se llamaba Simón, pero que los motivos por los cuales estaba allí hablando con Jesús no eran, vamos a decir así, del todo sinceros. Sin embargo, si vamos al capítulo 14 de Marcos, vemos una escena completamente diferente. Dice así, desde el versículo 3, Marcos 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, lo primero que veo acá es que él estaba en esa casa. Si leemos y comparamos lo que nos dice Mateo, lo que nos dice Juan, vamos a encontrar que esta historia ocurre ya muy, muy próxima a los eventos de la crucifixión del Señor. Cuando el Señor se fue hacia Jerusalén, ¿no es cierto? La entrada triunfal y todo aquello. Y es muy probable que en esos días, donde había mucha gente aproximándose a Jerusalén, él estuviera hospedado allí en la casa de este hombre, Simón, y fíjate cómo dice, el leproso. No el fariseo, el leproso. Qué sobrenombre, ¿no? El leproso. ¿Te gustaría que te dijeran, che, Osvaldo, el leproso?
Pero este hombre así era conocido, como Simón el leproso. Betania estaba muy próxima a Jerusalén, a unos 2 kilómetros. Sí, yo no conozco del lugar, nunca estuve allí, pero por lo que puedo leer estaba Jerusalén, el Monte de los Olivos, y ahí pegadito del otro lado, o en otra de las laderas del Monte de los Olivos, estaba Betania. Fue allí donde estaba el pollino atado, que Jesús mandó a los discípulos a buscar el pollino para la entrada triunfal a Jerusalén. Pero este Simón era un hombre que muy probablemente haya estado enfermo de lepra antes, es decir, que ya estuviera sanado para este tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque según las leyes judías este hombre no podía estar allí compartiendo la mesa con algunas otras personas. Así que probablemente de alguna forma, quizás el mismo Jesús lo sanó, la verdad es que no se menciona y no lo sabemos, pero este hombre había sido sanado de la lepra y estaba allí ofreciendo su casa para hospedaje de nuestro Señor. Y dice que estaban allí sentados a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Este ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y aquí vemos, ¿no? 2 personas con el mismo nombre: Simón el fariseo y Simón el leproso. Allí en esa casa de Simón el leproso también estaban Lázaro, según lo que nos cuenta el Evangelio de Juan, estaba Marta y María. Y el Evangelio de Juan nos cuenta que esa mujer que derramó el vaso de alabastro, o que quebró el vaso de alabastro, era María. Dice el nombre, no dice que era exactamente la hermana de Lázaro, pero creemos que muy probablemente así fue. Así que tenemos dos personas con el mismo nombre. 2 eventos parecidos. En los 2 lugares Jesús estaba allí a la mesa y una mujer irrumpe allí y derrama o rompe un vaso de alabastro y derrama el perfume sobre el Señor. Como dije antes, esa mujer, según el Evangelio de Juan, lo podemos ver allí en el capítulo 12, probablemente era María, la hermana de Lázaro, ¿no? Sabemos que María era una mujer que servía al Señor y disfrutaba de escuchar la palabra de Él. En Lucas 11, lo voy a buscar, disculpen un poquito mi garganta, Lucas 11, 38, no, me equivoqué. Dice, estoy tratando de recordar la cita, que no es esta, no es la de Lucas 11, pero que estaban Jesús y Marta y María, y Marta se afanaba en servirla, pero María se sentaba allí y a escuchar al Señor. Y el Señor dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Se acuerdan esa frase? Y entonces podemos ver que María era una mujer que disfrutaba, perdón por no encontrar la cita ahora, pero vino a mi mente ahora. María disfrutaba de sentarse a los pies del Señor a escuchar la palabra y la enseñanza, y estaba muy atenta a lo que el Señor decía. Dijimos un mismo nombre, Simón, 2 eventos parecidos, un evento ahí junto a la mesa donde una mujer entra, quiebra un vaso de alabastro y derrama el perfume sobre el Señor. 3 miradas diferentes.
Primero, la del fariseo. ¿Cómo vio el fariseo ese momento? Dice allí, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Allí si buscamos otra versión, dice así, al ver esto el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, este hombre, si fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, que es una pecadora. ¿Qué clase de mujer es? Una mirada de condena, ¿no? Condenando a esa mujer. Ese fariseo miraba a esa mujer y decía, yo no soy como ella. No, ella es una pecadora, ella es una pecadora. Pero a la vez una mirada de desprecio hacia el Señor, porque él lo miraba al Señor que era tocado por aquella mujer y él decía, si fuera profeta, si fuera profeta, y no se daba cuenta que estaba delante del mismo Hijo de Dios, de aquel que iba a poner su vida por él. Allí estaba el Señor, recibiendo ese ungimiento de aquella mujer que había sido perdonada. La mirada del fariseo, una mirada de condena, desprecio, y nos habla de lo que es la religión, ¿no? La religión condena. La religión nos declara culpables. La religión nos dice esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no nos da una solución. Y nos condena. Otra mirada, la de algunos discípulos y probablemente Judas promoviendo todo aquello. ¿Qué es la mirada de ellos? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Claro, el perfume, ya no acá en Lucas 7, pero en la historia de Marcos, el perfume costaba 300 denarios. El sueldo de un jornalero de un año, poco menos de un año. Imaginémonos, tratemos de ponerlo al precio del día de hoy. Tomemos un salario X. La jubilación dice que va a aumentar a 18.000 pesos, ¿no? La jubilación mínima. Digamos un poco menos de un año, 10 meses, 180.000 pesos. ¿Eso valía ese perfume a precios de hoy? Mucha plata, Y Judas decía, uy, qué desperdicio, tirar eso sobre el Señor, sobre Jesús. Qué desperdicio. ¿Qué podríamos haber hecho con 180? Podría cambiar el auto, no sé, cuántas cosas podría hacer con 180.000 pesos. Podríamos dárselo a los pobres. ¿Sabes? Hasta el día de hoy muchas veces se piensa así. Mucha gente piensa que dedicar la vida al Señor es un desperdicio. No, sí, quizás ir a la iglesia, reunirnos a alabar, tomar la cena del Señor, pero dedicarse al Señor, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho talento. ¿Sabes? Siempre me viene a la mente la historia de los 5 misioneros que dieron su vida en Ecuador. Era Jim Elliot, Nathaniel Saint, Peter Fleming, Roger Shurderian, no me acuerdo el otro, perdón. 5 hombres talentosos, todos ellos recibidos en la universidad, hombres de mucho talento. Creo que ya lo conté alguna vez, pero Jim Elliot fue elegido para dar el discurso de cuando se gradúan en la universidad, ¿no? Como el mejor alumno de la universidad. Y él dio su discurso allí. El aviador, él era un hombre también espectacular. Él era capaz de realizar maniobras con su avioneta que ningún otro había podido lograr hacer muchas veces. Aterrizajes en lugares extremos y cosas por el estilo. Hombres realmente talentosos. Y cuando decidieron salir, Jim Elliot cuenta en su libro Portales de Pretor, cuando decidió él personalmente salir como misionero hacia Ecuador, hacia las tribus indígenas del Ecuador,
mucha gente se acercó a él y le dijeron, no desperdicies tu vida ahí, vos tenés mucho talento, vos podrías hacer esto o aquello. Y trataban de hacerle entrar en razón, diciéndole que él iba a desperdiciar su vida en la selva siendo una persona tan talentosa. Jim Elliot escribió una frase que estoy seguro que también ya alguna vez se las dije, porque hay algunas frases que están clavadas en mi corazón, ¿no? Que escuché alguna vez y de alguna forma, viste, te taladraron el cerebro y el corazón también, ¿no? Y Jim dijo así: no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. De vuelta, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Jim Elliot. Otra mujer también, Corrie ten Boom, una mujer también maravillosa, una mujer holandesa, que en la Segunda Guerra Mundial ella arriesgó su vida y de hecho terminó siendo encarcelada en uno de los campos de concentración allí de la Alemania, donde perdió toda su familia, fue la única sobreviviente. Y ella, que era una mujer de una alta, vamos a decir, de un poder económico alto, era una familia de relojeros, joyeros, que fabricaban relojes de esos de cadena y también de péndulo. O sea, una industria que era dedicada a personas que tenían un gran poder adquisitivo. Y ella dice así: sujeta las cosas sin apretar mucho las manos, de otra forma te dolerá cuando Dios te abra los dedos. Sujeta las cosas sin apretar mucho las manos, de otra forma te dolerá cuando Dios te abra los dedos. A veces creemos que hay cosas que son para nosotros, para tenerlas nosotros, para aferrarnos para ellas y que son para nosotros. Pero a veces Dios nos abre los dedos, a veces Dios nos abre los dedos. Me viene a la mente una historia de una joven que sirvió con nosotros muchos años en el ministerio aquí, y me acuerdo de su madre, insistía en que dejara, que tenía que volver. Ella tenía algunos problemas de salud, pero estaba siendo tratada, pero su madre sentía que no le estaban dando la atención necesaria, una serie de cosas. Finalmente la convenció de que se vuelva para su casa. Y al año recibimos la noticia que ella falleció en un accidente de tránsito. Y a veces me viene a la mente pensar que quizá aquella mujer no pudo entregar a su hija para el Señor. Y finalmente, de cualquier forma, vamos a decir así, hablando de una forma humana, la perdió. No es ningún necio aquel que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Otra frase, ahora me viene a la mente, también de Corrie ten Boom. Como dije, ella es una mujer relojera de alta sociedad, y ella en un momento dijo así: a ver, sí, lo que guardé, lo perdí. Lo que gasté, lo tuve, pero lo que di, lo tengo. Lo que di, lo tengo. Lo que damos al Señor nunca se pierde. Nunca es un desperdicio. Nunca se echa a perder. Si lo das al Señor es lo mejor que se puede hacer. Entregar nuestra vida al Señor es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida. La mirada. Estábamos hablando de la mirada de Judas. Él pensó, qué desperdicio, qué desperdicio. Por último, la mirada de esas dos mujeres, ¿no? Y podemos ver en ellas que agradecimiento, amor, adoración. Agradecimiento por el perdón. Si era María, quizá también por el hecho de que había resucitado a su hermano, por tantas cosas, pero también adoración. Ese derramamiento de perfume habla de esa adoración al Señor, de poner al Señor en el primer lugar, que era lo más importante, que era lo que valía la pena gastar, lo más caro que uno tenía. Allí estaba esa adoración. Y finalmente, 4 lecciones. Hablamos de un mismo nombre, Simón,
2 eventos similares, 3 miradas diferentes, 4 lecciones importantes. Primero, nunca, nunca, nunca desprecies a alguien por quien Jesús murió. Nunca desprecies a alguien por quien Jesús murió. Volviendo a esa mirada de Lucas, qué clase de mujer, que es pecadora, pecadora. Allí podemos ver que este hombre miraba con desprecio a esa mujer y se sentía que él estaba en otra dimensión, en otra distancia. Yo no soy como ella. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo también en el templo cuando oraba? Y el publicano decía, gracias porque no soy como este publicano. El publicano decía, sé propicio a mi pecador. Él se reconocía pecador, pero el fariseo no, él estaba en otra dimensión, en otro lugar. Y él despreciaba a aquellos pecadores. Ellos no merecen el cielo, ellos no. ¿Sabes algo? Eso fue algo que tuve que aprender en mi vida, que yo era un pecador. Hace poco grabé el testimonio, no sé si ya lo vieron o no, pero una de las cosas que yo no entendía es que yo era un pecador como cualquier otro. Como dije, como conté quizás, yo perdí a mi papá cuando tenía 7 años, entre los 7 y los 8 años. Entre los 9 y los 10 años comencé a trabajar por circunstancias de la vida. Iba a la escuela, pero en la mañana trabajaba como repartidor de leche. Antes llevaban las botellitas a la puerta de la casa, retirábamos las botellas vacías, poníamos las botellas llenas de leche y algunas otras cosas también. Y me acuerdo que trabajé mientras asistía a la escuela primaria, así es. Hoy sería ilegal, ¿no? Pero en aquel tiempo no. Y yo trabajaba haciendo eso. Después, un poquito más adelante, comencé a hacer repartición de diarios casa por casa. Trabajaba en un kiosco allí de diarios y me levantaba muy temprano para recibir los diarios, armarlos y luego salíamos a repartir. Éramos dos jóvenes que estábamos allí, 2 niños casi, ¿no? Pero eso ya fue, yo quizás lo dije de otra forma cuando lo grabé, pero eso ya fue cuando estaba en la escuela secundaria, que estudiaba mañana y tarde, y muy temprano hacía ese reparto, luego me iba a la escuela y a la noche volvía para la sexta, ¿no? La sexta edición. Los jóvenes no tienen ni idea de qué es eso, pero bueno, era así. Antes los diarios se leía, eran palabras escritas en papel. Y después trabajé de electricista, una serie de cosas que ya me olvidé un poco cómo era la cronología de todo ello, hasta que cuando ya estaba en quinto y sexto, que era de noche, trabajaba de día dibujando planos en una empresa que hacíamos placas electrónicas para automatización de máquinas. Pero bueno, la cuestión es que hacíamos, yo era un dibujante nada más, no tenía nada, no era dueño ni nada por el estilo, empleado. Pero todo eso me hacía pensar que yo era una persona justa, que me había enfrentado las dificultades de mi vida de una forma honesta. Y no sé, de alguna forma tenía en mi mente que, bueno, sí, capaz iba a pegarme una vuelta y vuelta en el purgatorio y después iba al cielo, ¿no? Pero no, me acuerdo ese día que fui a aquella casa de Máximo y que me predicaron el Evangelio, tuve que entender que era tan pecador como cualquier otra persona, o como los que yo consideraba que eran más pecadores. Porque quizás mis obras no eran tan malas, por lo menos las que se veían. Pero en mi mente yo tenía amarguras, tenía malos pensamientos, inmoralidad, vicios y otras cosas que quizás no vale la pena decir, pero la cuestión es que orgullo, mucho orgullo, pero eran pecado lo mismo que hacer otras cosas y que me hacían tan culpable como cualquier otro y que eran de tal magnitud que únicamente Jesús tuvo que morir para salvarme, para darme el perdón de ese pecado. Y yo lo tenía que reconocer. Este hombre allí, el fariseo, parece que nunca lo reconoció. Y miraba a aquella mujer diciendo, ella es una pecadora. Y ¿cómo no se da cuenta? La clase de mujer que lo está tocando.
desprecio, condena. Me hace pensar también en Juan capítulo 8, cuando una turba ahí trae una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, en el mismo acto del adulterio. Qué llamativo, ¿no? Solo ella había sido sorprendida. Parece que el hombre no fue sorprendido en el acto del adulterio. Pero la cuestión es que la traen allí, y Jesús dice aquellas palabras: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y obviamente nadie lo pudo hacer. Y Jesús le preguntó a ella ahí: ¿dónde están los que te condenaban? Y aquella mujer dice: no queda ninguno. Y Jesús le dice palabras maravillosas: ni yo te condeno. No estamos en este mundo para condenar a nadie. Estamos en este mundo para predicar las buenas nuevas del perdón en la sangre de Jesucristo. Y no estamos para despreciar a nadie. No estamos para decir eso, ese nunca va a llegar, ese no. No despreciemos, amemos como Jesús amó. Nunca pienses que eres menos pecador que otro. Bueno, siguiendo con esa corriente de pensamiento, ¿no? Nunca desprecies a alguien por quien Jesús murió. Nunca pienses que eres menos pecador que otro. Si pensás eso, tu amor hacia el Señor, según lo que dice acá, se va a enfriar. Cuanto más pecador te consideres, más vas a amar al Señor. Cuanto más leas la palabra, te vas a dar cuenta cuán pecador sos, porque es la palabra la que nos redarguye de pecado. Nunca pienses que entregar lo mejor al Señor es un desperdicio. Nunca lo pienses. Que lo mejor que tienes para dar debe ser para el Señor. Nunca pienses que es un desperdicio. Nunca. Lamentablemente vivimos en un mundo de una cristiandad muy fría, que se conforma con ciertas cuestiones. En la gracia de Dios se ha recibido el perdón, la salvación, y bueno, nos portamos como buenos cristianos y vamos a la iglesia, pero no mucho más. Nunca pienses que darle lo mejor que tengas es un desperdicio. Dáselo al Señor. En el lugar que estás, yo no digo que vos tendrás que dejar todo, no, eso es una cuestión que el Señor decidirá. Pero está en tu corazón. Estate bien dispuesto a darle lo mejor que tenés al Señor. Y por último, nunca pienses que diste a Dios suficiente. ¿Sabes? Al leer este pasaje, a veces pienso en Judas. Y él estaba viendo al Señor como el que iba a ser el libertador de Israel, y que lo será. Pero él esperaba que en ese tiempo sea. Y al ver todas estas escenas y cómo él recibía la adoración de aquellas mujeres, dijo: este no es el que yo pensaba. Y quizá en su mente dijo: ya esperé demasiado. Y fue y se lo vendió a los fariseos por 30 piezas de plata. Quizá él pensó: bueno, yo estuve esperando que él libertara a Israel, pero ya está, no espero más. No sé, la verdad es que es un gran misterio lo que pasaba en la mente de Judas en ese tiempo. La cuestión es que nunca pienses que diste al Señor demasiado. Él entregó todo por ti. Él dio todo por ti. Y él mismo, en la Escritura mismo se nos dice que no hemos sido... no hemos entregado todo para Él. Así que nunca pienses que le diste a Dios suficiente. Hay mucho más. Vemos nombres iguales, un mismo nombre para dos personas diferentes: Simón el fariseo, Simón el leproso. Dos circunstancias o dos eventos parecidos. Tenemos a esas dos mujeres que se acercan al Señor con vaso de alabastro, con perfume, lo derraman. Tres miradas diferentes: la mirada de condena y de desprecio, la mirada de qué desperdicio, y la mirada de agradecimiento, amor y adoración. Pero finalmente 4 lecciones. Nunca desprecies a alguien por quien Jesús murió.
Nunca pienses que eres menos pecador que otro. Nunca pienses no darle a Jesús lo mejor. Y nunca pienses que le diste a Dios suficiente. Él ha dado mucho más por ti. ¿Sí? Así que, hermanos, dejemos que esta palabra obre en nuestros corazones. Les agradezco mucho que hayan estado este tiempo escuchándome, escuchando la palabra de Dios. Y el deseo de mi corazón es que esa palabra sea aplicada a nuestra vida y despierte en nosotros, como en aquella María o en aquella otra mujer que no sabemos el nombre, agradecimiento, amor y adoración a nuestro Salvador. Que Dios le bendiga. Bueno, qué bendición cada domingo estar de esta manera, reunidos y escuchando testimonios, escuchando lo que está pasando en nuestra iglesia y viendo en este fin de semana en especial por los niños, todo lo que ha estado pasando y actividades especiales que se han estado haciendo para ellos y aún lo que resta de la próxima semana, recuerden. Y es una bendición poder disfrutar de la palabra de Dios y también de los compartir, de las alabanzas. Y es una forma de estar juntos. Y entonces, bueno, vamos a recordar que esta semana se entregan los exámenes del Müller el martes. El miércoles a las 20 horas está el nuevo comienzo de la materia. El día jueves tenemos nuestra reunión de oración también a las 20 horas. Recuerden de mandar sus motivos previamente. Y el día sábado, 16 horas, tenemos Oanza virtual. A las 19 horas, renovados por Zoom. Y a las 20 horas están los jóvenes también por Google Meet haciendo su reunión. El próximo domingo, a las 10:30, tenemos nuestro culto familiar. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta semana y que estén muy bien. Bendiciones. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí. Espíritu de Dios, y en este lugar nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Solo un momento en tu presencia.